Estamos en comunicación con Natalia. Natalia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buen ¿Cómo día. están? Buen día, un gusto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, primero felicitaciones por los dibujos que son preciosos. Gracias. Y que le dan y que agregan una cuota más de nostalgia a este tema. Porque digo, si uno ya se siente nostálgico, digo, acá nosotros todos apreciamos la arquitectura y muchas veces nos hacemos cruce cuando vemos. Yo vivo en Caballito y muchas veces me hago cruce cuando veo unas casas divinas ya con el chapón de, viste, se vende, no se alquila, se vende o apto para, viste, ya ahí ya empezás a vislumbrar que lo que ahí va a haber primero una polvareda, después una especie de carie en ese diente, en esa dentadura enorme que es una cuadra, falta de un diente ya, y después ya un edificio cualquiera de estos que vemos todo el tiempo, construidos a puro Durlock y metal, y ya nos sentimos nostálgicos con eso. Tus dibujos, que son preciosos, agregan todavía un poco más, pero me parece que también es un acto de belleza mostrarlos así. Así que felicitaciones por ese lado, y por otro lado preguntarte cómo nació la idea. Muchas gracias. Bueno, la idea nace justamente como transmisión de este dolor, de este dualismo de belleza y pérdida, ¿no? Creo que la ilustración un poco lo refleja, porque hay un cierto movimiento, se vuelve a ver la vida de ese edificio cuando estaba vivo, literalmente. Y sí, desde ya que ese vacío que después aparece por ahí en una segunda placa es muy fuerte y genera una tristeza, un dualismo, pero es real y lamentablemente nunca se vieron tantos vacíos de manera simultánea, y eso es lo que impacta también, me parece, en la sociedad. Por eso se comparte, se habla y se está alzando la voz por una preocupación, por una gran pérdida. Como nunca, yo creo que nunca la vi hasta mis 40 años, nunca vi una pérdida semejante. Sí, es un tema complejo también porque esto por un lado encarna esto que decís, que es una pérdida, y por otro lado también es un problema económico, ¿no? Digo, es lo que está pasando también en muchos aspectos, y en ese sentido son lugares que son hermosos, pero en muchos casos deshabitados, que es muy difícil encontrarle otro sentido si no hay una acción mancomunada, ¿no? Con gente preocupada y que tenga el alcance económico para poder hacerse cargo de eso, y también con algunas leyes que amparen, ¿no? Absolutamente. Bueno, en este tema se interpelan y se entrecruzan un montón de títulos, podríamos decirlo, o sea, carpetas, ¿no es cierto? Una es la pérdida de identidad, otra es obviamente la intención profunda desde quienes gobiernan de poder mantener un patrimonio, de sostenerlo en el tiempo, y creo que no está siendo ese el plan. Otra cosa que me pregunto es cuál es el plan, porque yo veo una sobrecarga de viviendas y no entiendo cómo podemos acceder a ellas tampoco, ¿no es cierto? Otro tema. El mercado inmobiliario también ahí tiene una gran responsabilidad. La superpoblación de construcción de viviendas, densidad edilicia y pérdida de calidad de vida tampoco es que se condice con la búsqueda de propiedades, porque, no sé, yo en mi entorno nos cuesta alquilar, digo, entonces el valor del peso se devalúa, el acceso a la vivienda es cada vez más complicada, pero se sigue construyendo como si hubiese habido una horda migratoria. Es interesante como ese contraste. Mientras tanto, perdemos la identidad, perdemos el patrimonio, perdemos obras de arquitectura que son irreemplazables, que irrumpen una memoria, que cortan un relato, que no nos deja transformarnos en el tiempo en una ciudad antigua. Claro. Que sería hermoso poder resguardar y rememorar todo lo que supimos construir, ¿no? Claro. Y no estoy diciendo de que nos quedemos frisados en el tiempo, Estoy hablando de que haya una coherencia de resguardo patrimonial y un desarrollo coherente con las necesidades actuales. Claro. Volviendo a tu arte, ¿no? Que es hermoso e interesante, digo, ¿cómo fue que finalmente llegaste a un estilo para poder mostrar? Porque hay un estilo uniforme muy lindo, por un lado realista, pero por otro lado también como con algo de fantasía, ¿no? Con un movimiento. Yo creo con que un fue movimiento, la maternidad. Sí, fue la infancia, mi infancia que fue, digamos, un trazo nato. Desde que soy muy chiquita dibujo.
Mi abuelo me regaló unas acuarelas Caran d'Ache cuando tenía 6 años y bueno, fue un encuentro que duró para toda la vida. Y después con la maternidad, mi mano de arquitecta que venía proyectando y dibujando croquis de manera un poquito más rígida, se ablandó para mis hijos. Y ahí hubo una conjunción muy interesante, porque volvió un poco la infancia en todo sentido. Y me lo permití, porque tal vez cursando no está tan bien visto. Yo lo tomaba así, ¿no? Pero me ablandé y lo permití, y evidentemente resonó en un montón de personas y llegó. Claro. Bien, estamos charlando con Natalia Anush Kerbabian, que es arquitecta y que está llevando adelante un hermoso proyecto que se llama Ilustro para no olvidar, sí, y que tiene una hermosa cuenta de Instagram donde podemos encontrarnos con estas casas o futuras no casas, que sobre todo futuras no casas que vemos y hermosas, que son preciosas en la ciudad de Buenos Aires, hermosas arquitectónicamente y con historia, y que están por desaparecer. Natalia, ¿qué tal? Buen día, te habla Jaco. Hola Jaco, ¿Cómo estás? Viendo tu Instagram, creo que hay algo así como 30 dibujos. Quería preguntarte cuál es el que más te impactó, el edificio que más te impactó o tu preferido. Te digo mi preferido. Hay uno que es el que estaba en Córdoba y Dorrego, un edificio el que tiene el águila arriba. Es muy caro a mis sentimientos porque está a una cuadra de mi casa y lo veía todos los días y estuve el día que lo derribaron. Y quería saber cuál es el tuyo, tu preferido. Bueno, yo tengo 2. La Ideal, que todavía está en pie. Córdoba y Serrano. Tengo la esperanza profunda de que se alcen las voces ciudadanas y algo suceda para que no se vaya. Y Olazábal y Vidal, que fue la primera ilustración que hice. ¿Por qué? Porque la vi demolerse. Y ya venía observando su crónica de muerte anunciada desde antes de noviembre del año pasado. Pero no creía que se iba a demoler. Algo en mí no lo podía entender y no lo concebía. Pero un día caminando, yo tengo que desviarme el paso peatonal de la vereda porque estaba toda copada de camiones, y cuando me alejo me doy cuenta que están demoliendo Olazábal y Vidal, y eso me atravesó, y ese día me puse a dibujar, y esa fue la primera ilustración. Las 4 casonas de Olazábal y Vidal fueron el punto que condensó el grito de basta en forma ilustrada, y de ahí no paré de dibujar. En Instagram tenemos 30, ya en vista, porque yo lo siento muy social este proyecto, no lo siento solamente mío, siento que se está generando una red. Entonces ya hay 30 publicadas, pero en lista tengo más de 100, o sea que estoy dibujando sin parar, todo esto a pulmón, mediante el cafecito, por ahí becas que voy pidiendo, pero todo esto es a pulmón porque no se comercializa y tiene que ver con un registro documental, y es muchísima la cantidad para ilustrar. Claro, que tengas todavía 100 en carpeta, eso demuestra la velocidad con la que está ocurriendo esto, ¿no? Es voraz. Natalia, me mencionaban antes respecto del lote o apto para. Esas son crónicas de muerte anunciada, con lo cual la ciudadanía, claro, es tremendo, porque vos ves el cartel y dice lote en venta, y yo estoy viendo una casa preciosa. ¿Y dónde está el lote acá? Porque y entiendo que ahí se abren temas muy sensibles, como que el dueño no puede sostenerla. Eso lo comprendo completamente, pero si hubiese políticas, planes o, no sé, alguna propuesta para sostener el patrimonio, o se pudieran valuar mejor las casas en sí y no los terrenos, entonces sería diferente el encuadre. Es lamentable. Sí, si la casa costara lo que tiene que costar y no solo el valor del terreno, el tipo que va a construir ahí o la empresa que va a construir ahí se lo pensaría 2 veces, obviamente. Exacto, porque yo he tenido manifestaciones de personas que me contactan porque me dicen, Nati, esa era mi casa, Nati, yo construí, Nati. Entonces yo voy subiendo ilustraciones y las personas que habitaron esos espacios me contactan, llegan a mí. Claro. Eso me impresiona, y muchas veces me comparten esto de
no costaba lo mismo la casa que el terreno. Por supuesto. Digo, bueno, de ninguna manera. Y sí. Ese es un datazo, claro, que también va en detrimento de poder sostener el patrimonio. Sí, porque en la mayoría son casas que ya no se pueden volver a levantar. Desde los materiales hasta el trabajo del arquitecto, pasando por todo lo que hay ahí, ¿no? Es que el espíritu de la época no es el mismo. O sea, sería forzar un viaje al tiempo que no condice con la realidad. Sí. Yo creo que lo que tenemos que lograr en el tiempo y en el paso evolutivo del tiempo es la unión de esos momentos, ¿no? Bien. La unión de tiempos, los relatos. Natalia, buen día. Javi Hildebrand te saluda. Quería preguntarte puntualmente por el proceso para hacer cada ilustración. O sea, vas al lugar, ahí haces un boceto rápido, por ahí después trabajas con fotos, hablas, como decías antes, con la gente que vivió. ¿Cómo es el trabajo puntual? Hay 2 o 3 secuencias de proceso. Una es ir a los registros porque la casa o el edificio fue demolido y ya no existe. Claro. Entonces, cuando es de algún arquitecto reconocido, probablemente tenga documentación en páginas de arquitectura, etcétera. Entonces voy a los registros, tomo detalles, me acerco, tomo molduras para llevarme el espíritu lo más noble posible, ¿no? Claro. Y luego, si todavía sigue en pie y no está tapiado, pero tiene ya un cartelito como en lote en venta, intento acercarme, ilustrar en el lugar, porque hay una conexión muy hermosa claro. En ese momento, una forma de honra. Y esa es otra forma de ilustrar. Y luego, tal vez si estoy muy desbordada con la vida misma, por ahí estoy lejos y me tomo de fotos que me comparten. Muchos me están compartiendo muchísimas fotos. Entonces, bueno, desde mi casa, acercándome, voy tomando los registros de esa vivienda y luego después la digitalizo. Todo esto es en tinta y pluma al principio y después va a digital, para acuarela digital. Hermoso trabajo, Natalia. Recordemos ya para cerrar la cuenta de Instagram, por favor. Ilustro para no olvidar. Bien, ahí está, perfecto. Te mandamos Sí, contanos, por favor. Sí, no, si les gusta, si les parece valioso,